Buenas noches, maestra Fiorella Aranda Sanabria. En esta oportunidad hablaremos un poco sobre las variables de investigación. Berlinger en 1988 sostiene que una variable es el símbolo al que se asignan numerales y valores. Pero hay algo que es la constante, el cual es el antónimo de una variable. Por lo tanto, una variable es cualquier fenómeno, situación, circunstancia, objeto que tiene más de un valor o cualquier cualidad posible. Las características que presentan las variables de investigación es que son denotativas, connotativas y mesurativas, ¿ya? Primero que nada, denotativas, porque toda variable puede ser definida conceptual y operacionalmente para que podamos saber el fenómeno al que se alude. Connotativas, toda variable puede ser caracterizada en virtud de sus indicadores. Y mesurativas, porque alude al hecho de que las variables son susceptibles de ser medidas. Hay una lista de variables como el sexo, la raza, la clase social, inteligencia, entre otros, y todo ello tiene más de un valor o cualidad posible. ¿Ya? Y aquí el investigador, la investigación, la denotación es muy importante porque de esa manera cuando se alude a una variable, solo la comunidad científica puede saber a qué se refiere. Por otro lado, la connotación no es menos importante, en tanto implica la caracterización de variables a través de sus indicadores. De igual forma, las variables se clasifican por cuantitativas y cualitativas. Cuantitativas porque se expresa en términos numéricos, ya sea la edad, el sueldo, entre otras, ¿no? Y cualitativas porque se expresan en términos de categorías, por ejemplo, el sexo femenino, masculino, la ocupación, el estado civil. Estas cualitativas también suelen dividirse en independiente, dependiente e interviniente. Independiente porque tiene un efecto sobre otra y por consiguiente actúa como causa de los efectos que se observan en la otra. Dependiente porque aquí recibe el efecto de la variable independiente. En ella se notan las consecuencias de la acción de la variable independiente. Es la que el experimentador observa con sumo cuidado para establecer los efectos que tiene la manipulación de una variable independiente. Interviniente, ¿por qué? Aquí es decir, la variable de un modo u otro puede afectar a la variable dependiente. Es más corrientemente como muchas las variables que tienen algún efecto sobre la variable dependiente y todas ellas son intervinientes. De igual forma, estas variables tienen niveles, ¿ya? Levy en 1979 nos menciona que en ciencias sociales y por supuesto en la educación las variables con las que se trabaja suelen encontrarse en alguno de los tres niveles de medición señalados, como el nominal, ordinal e intervalar. Nominal, cuando una variable se encuentra en un nivel de medición. La observación supone simplemente establecer si la cualidad está presente o no. Y la medición consiste en registrar con qué frecuencia lo está y, en el mejor de los casos, en qué fase de desarrollo. Asimismo, cuando una variable, un nivel ordinal es cuando una variable se encuentra en la medición, se supone el reconocimiento de que es posible un ordenamiento como primero, segundo y tercer lugar. Por otro lado, las escalas de Likert, que son empleadas en la medición de actitudes, también son parte del nivel ordinal. Asimismo, el grado de instrucción, entre otros. Son ejemplos de variables en el nivel ordinal. Este nivel permite distinguir aprobados, desaprobados y así. Intervalar, ¿por qué? Porque es aquellos que se obtiene con puntajes en intervalos preestablecidos. Permite discriminar con mucha facilidad, por ejemplo, la distancia que hay entre dos miembros de un grupo, en tanto que sea un opera con puntajes, valores cuantitativos. Además, permite hacer un ordenamiento en función a los méritos de cada uno y de diferenciar a los que lograron de los que no lo lograron, las capacidades o actitudes previstas, por ejemplo. En síntesis, estos tres niveles de medición aludidos conducen a establecer con qué frecuencia se registra una cualidad, en qué nivel de alcance se encuentra establecer un ordenamiento jerárquico y ubicar a cada sujeto en una escala preestablecida respectivamente. Asimismo, hablaremos de la población, muestra y técnicas de muestreo. La población, según Levin en 1979, o universo, es el conjunto de individuos que comparten por lo menos una característica, que sea una ciudadanía común, cualidad, o también la misma universidad, ¿no? Es algo similar. La población está dada por un conjunto de sujetos que suele ser generalizado los resultados del trabajo. Asimismo, hay tipos, que es la población objetivo y la accesible. La objetiva involucra al total de sujetos a los que se intentará generalizar los resultados. La accesible es un subconjunto, ya que es numerosa, pero menos que la población objetivo. Además, es accesible porque está constituida por todos los sujetos a los que tiene acceso el investigador. De ahí que el título del trabajo del problema, la hipótesis general, el objetivo general y las conclusiones se hacen pensando en la muestra. La muestra es una parte pequeña de la población o un subconjunto de ella. Ya hace posible que el investigador trabaje con la muestra y generalice sus resultados a la población. La muestra tiene técnicas, ¿ya? Que son procedimientos que emplea el investigador para obtener dicha muestra que representa a la población. Tenemos a la muestra probabilísticas o aleatorias y a las no probabilísticas. Las probabilísticas son conocidas con el nombre de aleatorización simple, dado que en el empleo probabilístico o aleatorio al azar quien determina cuál sujetos entrarán a la muestra. Aleatorio simple porque consiste en obtener una lista de todos los miembros de la población, otorgar a cada uno de ellos una balota. Mediante el sistema de sorteo se selecciona a los individuos que constituirán la muestra. Aquí el investigador a cada sujeto le asignará un número y luego consiguiendo la tabla de aleatorización, desde cualquiera de sus puntos va señalando los números en cualquier dirección. Por otro lado, la probabilística o aleatoria se conoce como estratificada porque parte del reconocimiento de que las poblaciones no son en sí mismas homogéneas. Esta estratificación puede ser más simple o más compleja de acuerdo con un estudio del que se trate. Aquí el investigador obtendrá una lista completa de los miembros de cada uno de los estratos y por el procedimiento de balotas o mediante las tablas de aleatorización selecciona quiénes serán los representantes de cada estrato en la muestra. El muestreo en racimos. Aquí el investigador no selecciona a un individuo, sino un grupo de ellos, que es un racimo de entre un conjunto de grupos preformados que existen ya en la población. Por otro lado, tenemos al muestreo aleatorio, que es sistemático. Ahí se establece el número de miembros que constituye la población y que se tomará como muestra. Luego se divide el número de miembros de la población sobre el número de miembros de la muestra y se obtiene lo que constituirá el intervalo de muestreo. Por otro lado, los no probabilísticos, acá Bush alude a todas aquellas en las que los miembros de la población no tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para la muestra. Aquí el azar no interviene de manera definitoria. El investigador va a proponer ciertos criterios de acuerdo a su lógica y a su juicio, y si él no hace una buena evaluación de su muestra, puede que corra el riesgo de que su población objetivo sea pequeña. De igual forma tenemos a las técnicas e instrumentos de investigación.
Cuando se habla de técnicas, estamos refiriéndonos a la manera de hacer las cosas o el modo de utilizar los instrumentos. Estas involucran a que el investigador procede cuando recoge información, cuando la procesa e incluso cuando la interpreta. Tenemos a la observación directa. Aquí no hay intermediarios entre el observador y el observado, como cuando pretendemos estudiar el desarrollo de la escritura. También tenemos a la observación indirecta. Por ejemplo, si el docente decide estudiar las actitudes de sus alumnos hacia determinada asignatura, no podrá emplear una observación directa, puesto que las tres actitudes tienen tres componentes, como cognitivo, que es interno, el afectivo también es interno, pero sí lo conductual es directamente observable y modificable. Por otro lado, tenemos a la observación reactiva y no reactiva. Reactiva, ¿por qué? Porque el examinado sabe que es objeto de observación. Las técnicas directas o indirectas pueden alterar el comportamiento del individuo, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, ¿no? Simplemente porque el sentirse observado genera en el individuo un bloqueo emocional y para evitar dicha situación, lo más recomendable es una no reactiva, porque ahí se caracteriza precisamente porque el sujeto no sabe que está siendo observado o ya sea habitual el observador y por tanto emite el comportamiento acostumbrado. Aquí también el investigador, tanto en el proyecto como en el informe, deberá tener en cuenta e indicar qué técnicas e instrumentos utilizará, explicándolas ya que en su informe dará cuenta de cómo lo ha hecho. Asimismo, tenemos unos requisitos para una prueba eficaz. La primera es la validez. Los aspectos que nos interesa evaluar no son susceptibles de observación directa por una u otra razón. Se diseña, mide lo que queremos medir y no otras cosas. Aquí el investigador formula preguntas en todo momento. Hay que asegurarse de que tales preguntas apelen a la observación de habilidad, capacidad, actitud o competencia según sea el tema. Tenemos la validez de contenido, pues aquí se establece el modo más certero posible. Estos dos aspectos, como los ítems, corresponde a atributos de la variable que se pretende examinar. Una vez establecido esto, lo que importa es saber si los ítems constituyen una muestra representativa del universo. También tenemos a la validez de criterio, lo que se obtiene en el instrumento de nuestro interés, con otras variables a las que se conoce como criterio. Podemos relacionar los puntajes obtenidos en un test de inteligencia con un criterio. Al hablar de validez de criterio puede distinguirse la validez concurrente y la predictiva. También tenemos la validez de constructo. La mayoría de las variables que se estudian en educación y ciencias sociales no son directamente observables, ¿no? Y tenemos el aprendizaje, actitudes, la motivación, entre otras. En realidad, esta es propuesta para explicar la realidad, precisamente por su carácter no observable directamente. También tenemos a otro requisito que es la confiabilidad. Este requisito debe cumplir todo instrumento de evaluación y medición. La confiabilidad supone pues la certeza del investigador de que los datos obtenidos son verdaderos o creíbles. También tenemos a la representatividad. Generalmente es posible elaborar una prueba absolutamente todos los aspectos que constituyen el objeto de evaluación, sobre todo cuando se trata de evaluar una competencia. Es necesario que se seleccionen ítems que permitan observar los rasgos e indicadores más representativos de aquello que nos interesa estudiar. Por otro lado, también tenemos requisitos para una prueba eficaz. Los siguientes también son el poder discriminativo y la factibilidad. Pues el poder discriminativo es un requisito que se debe cumplir, ¿no? Para ser eficaz es permitir que se pueda determinar a los sujetos promedio de los que tienen un performance superior y de aquellos que tienen un performance inferior, para obtener una distribución normal o tendiente a la normalidad en los puntajes. También tengo la factibilidad porque se refiere a los aspectos prácticos de la prueba, tales como si se está proporcionando retroalimentación o no, si su aplicación y calificación no es necesariamente dificultosa, entre otras. La prueba es adecuada a la edad, al campo semántico y demás características de los que ocurre el docente, elaborará una prueba que, como es lógico, presenta cierto grado de dificultad y requiere algún tiempo para ser resuelta. Por otro lado, tenemos a las técnicas de procesamiento de datos. Aquí se alude a la manera en que se hace el análisis cuantitativo de los datos. El investigador debe señalar si utilizará tablas, cuadros o gráficos, y en esta parte también se señala qué estadígrafos se empleará. Hay que recordar en este punto que la selección de los estadígrafos y pruebas debe obedecer estrictamente a criterios técnicos. En este acápite debe señalarse la o las pruebas con las que se hará o ha hecho según corresponda a la contrastación de hipótesis. La primera técnica de procesamiento de datos son los requisitos para el empleo de la prueba Z y la razón T. Aquí hay una comparación entre las medias. El puntaje Z y la razón T se emplean para hacer comparaciones entre independientes o de una sola muestra ordenada en diseño de panel antes, después. El segundo es el requisito para el empleo de la razón F. Aquí hay una comparación entre tres más medias independientes. La razón F se emplea usualmente para comparar tres a más medidas de muestras independientes. No debe comparar una sola muestra colocada en un diseño de panel antes, después. Sin embargo, es posible obtener una razón F en lugar de una cuando se hace la comparación entre dos muestras. Para estos casos de dos muestras F. Tercero, tenemos a los requisitos para el empleo del chi cuadrada. Es una comparación entre dos o más muestras. El autor insiste en que la prueba chi cuadrada se emplea para hacer comparaciones entre dos o más muestras independientes. Esto requiere que tengamos por lo menos una tabla de 2 por 2. Y así podemos hablar también del procedimientos de investigación, que es el último capítulo del tercer capítulo del proyecto. Están referidos después a la aprobación del proyecto hasta la presentación del informe de investigación, porque son las principales acciones que el investigador realizará. También estos procedimientos deben tratarse de un experimento, ya que va a introducir la variable experimental. Ahí se realizará una evaluación post-experimental, se hará el procesamiento cuantitativo de los datos, luego el análisis cualitativo y finalmente se elaborará el informe. Como puede verse, en un conjunto de acciones aquí ejemplificadas es general y sin embargo constituye parte de lo que suele hacerse en la mayoría de las investigaciones educativas y sociales. Aquí tenemos la revisión bibliográfica, hemerográfica en Internet, coordinación con las autoridades, elaboración del instrumento, validación del instrumento, selección de la muestra, establecimiento de report, evaluación de la muestra, calificación de las pruebas, procesamiento, estadística de datos, análisis cualitativo, elaboración del informe final. Y eso sería todo, maestra. Muchas gracias.